Y Francia atraviesa por una dualidad política muy difícil, el peor registro en 30 años, desempleo abierto de 11,1, popularidad de Hollande, peor que la de Mitterrand, y el problema es que está saliendo exactamente al revés después del anuncio electoral. Prometió menos ajuste fiscal, más crecimiento, y está este año viéndose una Francia con contracción de 0,4 y un deterioro fiscal bastante preocupante. Queda entonces únicamente sobre los hombros de Alemania mantener cementada la viabilidad del euro, y la propia Alemania está tocada. Ustedes ven que el crecimiento probable de este año es 0,5 por debajo del 0,9, y la tasa de desempleo empieza a asomarse al 7%. Luego, los vasos comunicantes del comercio internacional, a pesar de la buena productividad y la reforma laboral tan importante que hay en Alemania, al fin de cuentas le estará pasando la cuenta de cobro. Todo esto se refleja de manera obvia para muchos de nosotros en que mes tras mes, décima tras décima, la lectura del desempleo en la zona euro ha pasado de 11,8 a 12,2, cifra que algunos analistas veían a la altura de junio y que se está registrando al corte de abril. En línea con la volatilidad de la situación en Estados Unidos, vemos que la tasa de desempleo ha dejado de corregir a la baja, subió una décima de 7,5 a 7,6, pero comparto en buena medida la visión de los analistas internacionales de que probablemente a la altura de septiembre habrá una retracción señal en materia de inyección de liquidez, y ya estamos sintiendo en el mundo emergente esa primera oleada de lo que puede ser destrucción de valor, tanto en el mundo del mercado de renta variable como de renta fija. Esto tiene que de alguna manera despertar a los mercados y ver qué tipo de blindajes de aquí al mes de septiembre, cuando se dé la primera señal de retiro de esa inyección de liquidez, cuáles van a ser los refugios y qué tipo de medidas contra balance se van a tomar. Peor aún, yo diría que esa es la cuota inicial de la normalización en la política monetaria después de 6 años de una gravísima gran recesión, porque probablemente en el primer trimestre del 2014 vamos a ver una señal de incremento en la repo central de la Fed, pasando de 0,25 a 0,50, y en ese momento vendrá una segunda oleada de remesón sobre los mercados internacionales, y la verdad no estamos muy bien parapetados, porque sin que nada de eso haya ocurrido, sino la simple mención de ese cronograma, estamos viendo infortunadamente la destrucción en los TES y la destrucción de valor en el mercado de renta variable en América Latina, pero con particular agudeza en Colombia. Si bien la inflación, tanto en la zona euro como en Estados Unidos, da un parte de tranquilidad, probablemente con unas subyacentes del orden de 1,5, el FED ha sido muy claro en que su umbral de dolor del 7 de desempleo y de 6,5 en lo que tiene que ver con retracción de liquidez y subida de la tasa repo está en el radar en los próximos 6 meses. Acá hay una paradoja en el sentido de que la turbulencia del momento financiero global no deja ver los problemas de carácter estructural que voy a mencionar más adelante. El mercado ha descubierto que ese es el caso del Brasil y lo acaba de poner en negative outlook después de que era la darling de los mercados 2-3 años atrás. Y allí tal vez me anticipo un poco a la señal de alarma que quiero mencionar entre las preocupaciones de carácter coyuntural y las de carácter estructural. El propio Brasil, para usar la frase del ministro que además ha estado en todos los mercados, de que la madre de todos los problemas era la tasa de cambio, le hizo perder el norte, en mi opinión, al Brasil. Brasil no entendió que la madre de todos los problemas era su falta de competitividad. La carencia de infraestructura, la inflexibilidad del mercado laboral, creyó que se combatía ingeniándose devaluaciones temporales, y me da miedo que Colombia pierda el norte precisamente de la urgencia de las reformas en salud, en pensiones, en flexibilización del mercado laboral y en agilización, por supuesto, del tema de infraestructura, por pensar que la madre de todos los problemas es la tasa de cambio. De hecho, ese problema me parece que se ha solucionado por sí solo. Si tengo inflación objetivo
y el balance del superávit en la cuenta corriente, en la cuenta comercial de Colombia, se reduce como se ha reducido en el primer trimestre de este año. Era 2.5 hace un año, primer trimestre del 2012, y los registros iniciales hablan de apenas un superávit de 0.4 en lo corrido de este año. Una rebaja de 2 puntos porcentuales en el superávit comercial, una reversa en los términos de intercambio, hablan por sí solos de las bondades de dejar que la tasa de cambio flote. Entonces, ojo con los temas de ingeniería financiera para solucionar temas que de hecho no deberían ser problemas si usted tiene un tema de inflación objetivo y flotación cambiaria. Lo difícil es hacer la otra tarea, la tarea estructural de pensiones, de salud, de infraestructura, porque no es flor de un día y adicionalmente requiere el conglomerado de todos los interesados en esos sectores de trabajar en la misma dirección. Aterricemos entonces en Colombia. Último trimestre del año pasado, como ya se mencionó, una desaceleración a tasas del 3.1 y es una desaceleración fuerte. Pasó de niveles cercanos al 7% un año atrás a niveles del 3% y como ya se ha mencionado en el curso de la mañana, el problema es que se nos están mezclando problemas de carácter estructural con una retracción coyuntural por múltiples razones, por huelgas, por problemas de competitividad, por problemas de reversa en los términos de intercambio, pero entonces empezamos a una Colombia que podría, si se confabula la idea de un fin anticipado del auge minero energético que el propio gobierno ya ha reconocido, enos acá que aparecen los problemas de las cicatrices que nos deja la enfermedad holandesa, la falta de competitividad y el atraso de 10 años en la agenda interna. La construcción, por ejemplo, que venía creciendo a cifras de 2 dígitos, no llegó al 8,7 que nosotros estábamos pronosticando para el último trimestre, si bien es una cifra que de alguna manera ha sido condescendiente en materia del análisis económico. 5% es una tasa muy pobre para las necesidades que tiene el país en infraestructura y en edificaciones. Y minería, ustedes lo ven en la parte de abajo del gráfico, que el promedio de los últimos 3 años crecía a tasas del 14 y que en el trimestre del 2011 último creció al 18, registra no el 7% que esperábamos, sino un crecimiento de 1,5%. Entonces, la desaceleración mezcla problemas, obvio, de Prodeco en el tercer trimestre del año anterior con un problema revolucionario internacional que no veo en las discusiones nacionales, que es el impacto de la revolución del shale gas oil en la composición de la demanda por carbón y el abaratamiento relativo energético en los Estados Unidos. La industria, por supuesto, tocada, no es un problema de carácter coyuntural, déjeme decirle que no es un problema de Semana Santa, es un problema que llevamos 5 años con crecimientos promedios por debajo del 3% en la industria y que de alguna manera, con el advenimiento de los tratados de libre comercio, no hay reversa atrás en materia de protección arancelaria y va a ser una competencia cabeza a cabeza en la cual Colombia no le está yendo nada bien. Contracción de 3% al cierre del año anterior, por debajo de nuestro pronóstico de 1,4%, y ya se ha mencionado en el curso de la mañana cómo tenemos un crecimiento contractivo del 6%, que podría ser menos agudo en el resto del año, pero que con dificultad va a llegar a crecimientos del 2 o del 3% positivo en el año. Entonces, el balance del 2012 es de alguna manera de fenómenos encontrados. Bien, porque logramos el 4%, mal, porque empezamos a avisorar un fin anticipado del auge minero energético, donde los sectores que han debido prepararse para los tratados de libre comercio, agro, industria y otros, no están mostrando el dinamismo requerido. Cierra el año con una contracción de 0,7 en la industria, un sector agropecuario que de alguna manera cantamos victoria en Colombia cuando llega al 2,6 o al 3%, pero es un sector postrado. Y realmente estamos siendo complacientes con los malos desempeños de la industria y del agro. Entrando en materia, en lo que va corrido del año, acá hay 2 tipos de lecturas, y en esto creo que discrepo un poco de la visión que presentó el ministro de Hacienda ahorita. Si bien en la lectura de abril se ve una reducción de 0,7, 70 puntos básicos, bajando de 10,9 a 10,2, la preocupación que nosotros expresamos acá 3 meses atrás en este mismo foro es que no veíamos una generación de ocupados dinámica.
De hecho, en los últimos meses el crecimiento es inferior al 1%. El promedio de desempleo de 12 meses está parqueado en 10.3, cifra muy similar al 10.4, y realmente el último mes de abril, la razón por la cual tiene esta corrección es porque la tasa de participación laboral cayó en un punto porcentual de 64.3 a 63.3. Pero el crecimiento de ocupados estuvo por debajo del 1%. En ese sentido, es la volatilidad de la tasa de participación global la que da esta ligera corrección. Pero en el promedio, repito, de 12 meses, vamos a registrar una cifra muy cercana al 10.2, 10.4. Nuevamente, me parece, y vamos a escuchar el panel de Wall Street, que me imagino, mirando la región, nos dará su perspectiva. Yo, como colombiano, me siento triste de pensar que el 10.2 promedio de desempleo puede ser una tasa satisfactoria para la opinión pública nacional, la peor cifra de América Latina de una economía grande y los índices más altos de informalidad laboral rayando en el 50 y el 60%. Eso exige, y lástima que estemos en año electoral porque no se va a hacer, atacar el tema de fondo de la reforma laboral y la flexibilidad. Que sí se puede, claro que se puede. Miremos México, acaba de hacer una reforma laboral muy importante en flexibilización del mercado laboral cuando se creía que ese tema no estaba en la agenda mexicana. Si ustedes miran el horizonte de mediano plazo, Colombia se empieza a nivelar en sus valores de largo plazo, que son aceptables para la región, 4% de crecimiento y desempleo en su valor estructural del orden de 10.2. Pero esto debería ser insatisfactorio para un país que aspire a entrar a la OECD, debería ser insatisfactorio para un país que se lee BBB en este momento, y que la razón fundamental que me preocupa, la razón por la cual nos suben la calificación un escalón, es básicamente por la compresión en la deuda. Pero claramente las calificadoras de riesgo no miran el entorno global del imperio de la ley, de la competitividad, del crecimiento potencial, sino únicamente en qué medida la probabilidad de incumplimiento está subiendo o bajando, y en la medida en que baja la deuda pública, pues baja la probabilidad de incumplimiento y por lo tanto Colombia se merece una subida en su calificación de riesgo. Quiero decir con ello que en buena medida las calificaciones de riesgo miran la trayectoria de la deuda pública, pero no pensemos que una subida de un escalón en BBB, el más alto en la historia de Colombia, es una patente de buen aprovechamiento de las oportunidades que tiene Colombia en sus temas de competitividad, en sus temas de crecimiento. De hecho, si la hipótesis de fin anticipado del auge minero energético se consolida, los números que nosotros hemos hecho en materia de capital incremental para Colombia, podríamos estar sacrificando medio punto porcentual potencial de crecimiento de Colombia, bajando del actual 4,5, que es el promedio de 10 años, de 20 años, de 50 años, Colombia ha estado alrededor del 4,5, podríamos estarnos bajando al 4% por no tener listo el sector agro y la industria para aprovechar los tratados de libre comercio. En lo que sí coincido con el ministro y con la visión de quienes me antecedieron, es que Colombia, afortunadamente, en su manejo financiero, en su manejo de Banco de República Superfinanciera, es que ha hecho un aterrizaje suave y apropiado en materia del tránsito hacia una cartera crediticia con menor expansión. Se lee 14% de expansión en el anual, al corte de marzo. Si le quitamos 2-3 puntos de inflación, estamos hablando de expansiones del 12% real, que luciría, si la economía va a crecer 4%, que de pronto es exagerado, o de pronto, es la otra visión, es una forma de puentear dificultades internacionales para que una vez engrane un mejor año como el 2014, las empresas y las firmas tienen una expansión crediticia que les permiten prepararse para esas otras tareas. Ha repuntado la cartera comercial, la hipotecaria muestra una tendencia ligeramente descendente, pero repito, tiene un buen comportamiento. Algo se ha deteriorado la cartera de consumo de 5 a 5.5, su nivel per se no es materia de preocupación, 3% en el agregado, pero la tendencia, en la medida en que no se genere un dinamismo de creación de empleo que fue promedio año del 3% el año anterior y que podría ser del 1 o del 0 este año, se va a emproblemar la cartera, aun si simplemente estamos desapalancando el endeudamiento de los hogares.
Ya vemos que la relación cartera-PIB cae de 39 a 38, todavía ligeramente por encima del 34 precrisis, pero hablamos de un sistema financiero bien tenido, pero un sistema financiero pigmeo. Esta misma cifra en Chile es 70, es 80, el mismo Estados Unidos desapalancado habla de sistemas de 120. Luego aquí hay algo en el cual todavía la irrigación, la grasa que aceita los piñones del crecimiento no está funcionando bien y hay muchas tareas por hacer. Entre otras, por ejemplo, lo ha dicho la OECD, ojalá se desmonte anticipadamente el 4 por 1000. Hay que pensar con mucho cuidado la repetición del impuesto patrimonial que golpea muy duro a todas las empresas que generan infraestructura y que generan activos crediticios como los que están acá. Entonces, una de las críticas que nosotros le hemos hecho al gobierno, después de aplaudir, por ejemplo, lo hecho en el IMAN, en la ley 1607, es que se perdió la oportunidad de oro para haber pensado en sustituir de antemano cerca de 1.4, 1.5 puntos de recaudo que se van a perder y se van a tener que sustituir en el caso del 4 por 1000 y el impuesto patrimonial, que no son para nada impuestos amigables a la generación y profundización financiera. Preocupa la coyuntura, ya lo hemos venido diciendo, producción industrial cayó 6% y miremos el indicador líder de la energía industrial, aquí está únicamente a abril, pero si ustedes incluyen mayo, en el acumulado año está creciendo una cifra cercana al 3,5, habla de una recuperación, pero no es una recuperación con un indicador líder creciendo a tasas del 5%. Señal de que probablemente la industria se va a recuperar, va a salir del plano negativo, pero difícilmente creemos que va a subir del 2 o 2,5. En la parte de comercio, ya se comentó en la mañana, acumulado año crece por debajo del 1%, hace un año crecía 5 o 6%, hay una desaceleración en el consumo de los hogares. Para el primer trimestre del año, nosotros hace 3 meses, no lo hemos vuelto a tocar esa proyección, hablábamos de 3,5 en el rango 3,25, 3,75. Esto se fundamenta básicamente en los indicadores líderes, no tiene en cuenta el fenómeno de días, que solo fueron 18 días hábiles en marzo, y no tiene en cuenta el negativísimo efecto de los paros. Unos paros que de alguna manera no se contuvieron cuando tocaba, cuando el sector de justicia se fue a la huelga en los meses de octubre y noviembre y que hicieron una réplica en la psiquis nacional que llevó a un desastre en el primer trimestre. Lo copiaron en el esquema de protestas y vías de hecho los cafeteros, los del transporte, los del sector de carbón, afectando el 70%. Luego, eso de alguna manera es algo que se ha debido poder contener si se hubiera enfrentado el problema en el mes de octubre, y estamos viendo que en vez de crecer 3,5, como ya se mencionó, la cifra podría estar más en el rango entre 2,5 y 3%. El 18% de crecimiento que salió ayer en el componente de obras civiles, con el resto de factores que nosotros tenemos, nos está dando un crecimiento puntual de 2,6 para el primer trimestre. En todo caso, el propio gobierno ha mencionado que cree que va a estar ligeramente por debajo del 3%. Luego, seguimos con una economía relativamente desacelerada a los mismos ritmos del último trimestre. Yo he tenido oportunidad de reunirme con el director del DANE para discutir este tema de revisión de las cifras de obras civiles, pero no de los últimos meses, sino de toda la serie, del 2010 para adelante. Hay explicaciones válidas de índole técnica. La conclusión que yo saqué es que la calidad de las cifras que se vierten sobre las cuentas nacionales, inclusive proveniente del propio Ecopetrol, son cifras muy pobres, donde tenemos serísimos problemas de carácter metodológico entre las cifras de caja y las cifras de causación, en lo cual el Ministerio de Hacienda, hay que decirlo, le ha puesto muchas bolas a este problema. La línea verde que aparece allí es la línea antes de la revisión del DANE. Cuando uno revisa algo en estadística, uno espera que unas cosas suban y otras bajan. No estoy hablando para nada de manipulación de las cifras, pero le pregunté al doctor Bustamante cómo era que uno revisaba y todas las cifras eran mejor en la revisión que antes de la revisión. Estamos trabajando en eso, estamos tratando de entender cómo esa revisión solo arrojó mejoras sustantivas en la lectura de la construcción. Para este año estamos viendo un crecimiento del 4%, pero hay que confesarlo que si se consolida el crecimiento de 2,8 en el primer trimestre,
Probablemente nosotros vamos a revisar esta cifra ligeramente a la baja, estaremos más en el rango de 3,75, 3,5, dependiendo de cuáles son las composiciones que vemos allí, y nos preocupa que el sector construcción, si bien saltó a 18% de obras civiles, el llamado efecto Petro de no facilitar las licencias requeridas para construir está haciendo que los constructores tengan que salir de Bogotá, están generando dinamismo en Bucaramanga, en Barranquilla, en otras ciudades, pero no alcanza a compensar. La ciudad de Bogotá genera el 35% de las edificaciones, por lo tanto el impacto podría ser negativo en el balance sobre el componente de edificaciones. Y ya mencioné cómo nos preocupa la industria. La industria la teníamos en 2,6, la castigamos a 2,3 antes de saber que íbamos a tener un menos 6% en el primer trimestre, luego la cosa no luce fácil en el componente de industria. Hay una desaceleración en el consumo de los hogares, lo vemos de 5,9 a 4,3, y también hay una desaceleración en la formación bruta de capital, todavía una cifra aceptable, 6%, pero ya no es una cifra de 2 dígitos. Quiero, entre otras porque tenemos el panel de los gente que viene de Wall Street y nos analiza, yo tengo una sensación de que parte de esta buena lectura que se hace de Colombia afuera, indudablemente mucho mejor de la que vivimos acá, tiene que ver con el fenómeno de la apreciación cambiaria que ha inflado el PIB per cápita de Colombia. En dólares, el PIB per cápita de Colombia ha venido creciendo en promedio al 6,9, pero si usted lo mide en pesos reales, ha venido creciendo al 4%. Eso genera una brecha de 28% acumulada. Y como la mayoría de nosotros no mercamos en Coral Gables, sino aquí en Cora Bastos, pues lo que importa realmente es en pesos. Los dólares no me dicen nada. Y cuando yo corrijo el PIB per cápita de Colombia, que se lee hoy día cerca de 8.000, y tengo en cuenta y neutralizo el efecto de la tasa de cambio, pues a mí me daría un PIB del orden de 5.600, señal de que de pronto a la paridad del poder adquisitivo, el PIB per cápita de Colombia está un inflado. En esta nomenclatura acumulada podría estar sobredimensionado en un 40%. Ahora, Colombia se lee bien en el contexto de América Latina. 2013, si creciéramos el 4% o aún el 3,75, va a estar por encima del 2,9 promedio de la región. Y entonces me preocupa, porque también en la región estamos siendo complacientes. Tan pronto arrancó la década, todos dijimos, esta es la década de América Latina. Lo mismo que habíamos dicho en décadas anteriores, lo decimos cada vez que arranca una década. Pero si esta es la década de América Latina, yo estoy preocupado, porque es una América Latina que está creciendo entre el 3 y el 3,5, y nada que ver con el 6 o 6,5 que crece Asia. Brasil se nos ha venido abajo, creció por debajo del 1% en el 2012 y ya para este año se ve en el radar que no va a crecer el 3%, sino el 2,5%. Entonces vuelvo a mi analogía de que ojalá los colombianos hagamos la tarea fundamental y estructural de obras de infraestructura, flexibilización del mercado laboral, acotamiento de los gastos en seguridad social, porque de lo contrario mi temor es que a la vuelta de 2 años estemos replicando una lectura no tan favorable de Colombia como la que no vemos hoy en Brasil, por razones de índole estructural. Envidia de Perú y de Chile, que han hecho la tarea de la diversificación exportadora y que logran capotear reversiones en los términos de intercambio. Un Perú que crecerá probablemente cercano al 6%, aunque la está teniendo difícil. De hecho, entiendo que tiene un déficit en la cuenta comercial en el arranque del año, y Chile la va a tener duro también con la reversa en el precio del commodity. Ahora, si uno quiere sacar pecho y sentirse bien, pues miremos dónde andan mal, y andan muy mal en el ALBA y en el eje socialista bolivariano. Menos mal que no estamos apuntando en esa dirección y que estamos apuntando a la OSD y que tenemos perspectivas de entrar. En ese sentido, me parece que la administración Santos se ha notado un hit apuntándole a los clubes que toca, pero ahora toca hacer la tarea para que nos admitan y para que nos merezcamos estar allí. La única razón por la cual cae, entre otras, el promedio de América Latina es porque Brasil y Argentina, que pesan muchísimo dentro del PIB, están creciendo de forma muy pobre, entre el 1 y el 2%, y tira la media para abajo, y Colombia se siente satisfecho con un 3,5, con un 4%.
La tasa de cambio, en esto coincido con lo mencionado con Leonardo Villar, y tal vez discrepamos un poco, ministro, con su visión. El hecho de que se haya quitado del mercado el umbral de 1.750, 1.800, en mi opinión, poco tiene que ver con las intervenciones del Banco de la República y poco tiene que ver con el PIB. Tiene que ver muchísimo con un sistema de flotación de tasa de cambio al cual se le borran 2 puntos del PIB en el primer trimestre en superávit en la balanza comercial. Y que a nivel de balanza cambiaria se han neutralizado los influjos de capital adicionales de cerca de 2.000 millones de dólares del sector privado, con una muy buena tarea que usted ha liderado, ministro, en Ecopetrol, para evitar que traigan y moneticen, y eso deja más o menos la traída de dólares en neutra en el año. Luego tiene que ver con toda la reversa, los anuncios del QE y con un mundo emergente que en general se lee mal y con un crecimiento dinámico mucho menor que hace que vuelvan ese offshore a sus headquarters antes de que les retiren la liquidez. Enhorabuena, coincido con usted, en que 1.900 es una tasa que da un alivio, medido en índice de condiciones monetarias, permite darle un respiro adicional a la baja en las tasas de interés. En el punta a punta se siente muy fuerte, porque veníamos de apreciaciones cambiarias de menos de 10% de apreciación y hemos pasado a devaluación del orden del 7%. Luego, evidentemente, eso genera nerviosismo y volatilidad. La mala noticia es que las exportaciones, sin una gran reversa en los términos de intercambio, de hecho, el WTI sigue en 92. Me sorprendió, ministro, lo estaba escuchando a usted, que el valor aparentemente aceptado por la Comisión de la Regla Fiscal de largo plazo, si le escuché bien, bordea 99 en el WTI. Me parece una cifra realmente que está muy por encima de lo que hubiera esperado. Canasta, pero ese es 8, por eso son $8 todavía por encima, dado el descuento sobre el crudo de Colombia. O sea, a mí me parece que el valor de largo plazo de un WTI que he visto en diferentes analistas, descontada la geopolítica del estrecho de Hormuz y descontado el efecto de la primavera, es que probablemente hoy, de no tener ese contingente político allí metido, hoy agravado por Turquía, probablemente veríamos un WTI en la franja 65-70. Por lo tanto, el colombiano con un descuento de 6, 7 dólares adicionales estaría bordeando 60 por debajo. En todo caso, yo creo que es evidente que Colombia, y esto no lo dice ANIF, que si lo dice ANIF no es importante, pero si lo dice la OSD es muy importante, hemos puesto 76% de la canasta en commodities. Y ese es uno de los temas que más le preocupa a la OSD. Tenemos únicamente 24% en los no tradicionales. Luego, la tarea de la diversificación no se ha hecho. Y llega la reversión en los términos de intercambio y nos está golpeando. Hoy día, miren este gráfico, el valor de las no tradicionales, cerca de 14.000 millones de dólares, está por debajo del nivel del 2008. Luego, pamplinas con la idea de que vamos a duplicar las no tradicionales. Yo digo, por lo menos póngalas a crecer al 5%. No hable de duplicarlas. Pero es que no hemos logrado ni siquiera superar el valor del 2008. Y obviamente esto es difícil de hacer, porque sin infraestructura, sin competitividad, con un salario mínimo de $500 mes, cuando la tasa modal en Asia es de $250 mes, eso explica por qué hasta el sombrero volteado se hace en China, porque no somos competitivos. El costo laboral unitario en los últimos 5 años, comparado con Estados Unidos, y esto te va a interesar mucho, Luis, porque ayer no tenías esa cifra a mano, se ha deteriorado en contra de Colombia 33% en los últimos 5 años. Sencillamente la productividad no crece al ritmo con que crece el costo laboral. La balanza comercial de Colombia nosotros la teníamos pronosticada a 1.3 del PIB, positivo. Arrancó el año con 0.5. Puede mejorar, pero el 1.3 a mí me luce hoy ya algo optimista. Y en esto Fedesarrollo ha sido insistente y yo he hecho eco de esa idea de Leonardo, de que probablemente una reversión en los términos de intercambio, que todavía no la hemos sentido en su dimensión, podría deteriorar el déficit en la cuenta corriente de 3.2, qué sé yo, al 3,5, al 3,6, eventualmente en un escenario estresado al 4%.
Y ahí sí, ministro, veríamos superada la meta del dólar Cárdenas, lo veríamos a 2.000 en un escenario de 4%, pero por una razón errada, y es que todos los huevos en la misma canasta, falta de diversificación, y claramente en vez de ser una solución, se volvería un problema, porque en ese momento mis amigos del Banco de la República empezarían a preocuparse por el pass-through y por el problema inflacionario. El pronóstico nuestro para este año es 93 en el WTI, y creo que se está cumpliendo, a pesar de toda la desaceleración en China, está manteniendo ese promedio. El problema es el siguiente, y aquí estoy hablando ni más ni menos que con el exministro de Minas y Energía, que conoce estos temas mucho más que yo. Pero mi percepción, ministro, mirando estos temas, es que Colombia, con un año de atraso, llegó al 1.000.000 de barriles y nos estamos quedando estancados en el 1.000.000 de barriles. Probablemente vamos a llegar a 1.100.000 en el 2014. Si le sumo 200.000 de gas equivalente, vamos a llegar al umbral de 1.200.000, 1.300.000. O sea que mi hipótesis del fin anticipado, del 1.5 millones que nos imaginamos que íbamos a tener, no vamos a llegar allí. Inversiones hay, pero de aquello, nada. El último gran descubrimiento de Colombia, 1991, Cusiana-Cupiagua, y estamos con las técnicas nuevas inyectando agua para extraer y raspar la olla. Esta cifra ustedes la conocen. Las reservas de Colombia hoy, con probabilidad P1, alcanzan para 7 años al ritmo de extracción de 1.000.000 de barriles día. En Venezuela alcanza para 273 años. Esa es la dimensión de cuán frágiles somos en ese frente. Ya tengo aquí el semáforo en rojo, voy a terminar con 2 o 3 ideas adicionales. 1, inflación no hay problema, va a rebotar ligeramente del 2 al 2,6 en el último trimestre, y en mi opinión el Banco de la República tiene espacio para bajar 25 puntos básicos más. Me sorprende que con el dinero transaccional creciendo al 11% real no haya una baja y una transmisión más rápido en la DTF. Cuando el Banco de la República vea primer trimestre lectura de 2,6 por debajo del 3%, si yo estuviera en la Junta del Banco, apoyaría una reducción de 25 puntos básicos. Y como van las cosas, me prepararía probablemente para otra reducción de 25 puntos básicos. Cierro con lo siguiente. Los mercados nos están golpeando por razones del QE, por razones internacionales de mercados emergentes, pero el problema no es únicamente internacional, como solemos decir. Cuando algo se desacelera, decimos, un problema de Semana Santa, no piense más el problema. Cuando algo cae aquí al 10%, un problema emergente, a todo el mundo le está pasando. No. Hay problemas locales muy serios, lo resumo en el caso del equity en 3 problemas. 1, Ecopetrol se nos vino abajo porque no está encontrando petróleo y porque dejó parqueados 2.100 millones de dólares de CAPEX entre el cajón, el mercado lo está castigando. Problema número 2, lo que he denominado el síndrome del papel estrella. Al venirse abajo, Ecopetrol ha arrastrado a la baja a todas otras series de firmas que deberían estar descollando por su buen desempeño y no lo están haciendo, cada una por una razón diferente. ISA-GEN, ISA, el caso de EPM, el caso de Energía de Bogotá. Cada una tiene su drama y cada una de ellas no ha podido repuntar esto. Ojalá sea un tema de carácter coyuntural, pero hay tareas que tocan con el tema de infraestructura. Y por último, el tema de los test. El ministro ya se refirió a ello, yo creo que es un tema temporal de contagio. El desempeño fiscal ha sido muy bueno y en esto quiero hacer eco de una idea que lanzó el ministro y que yo considero que es de las más importantes. El éxito del 2012 en superávit consolidado no fue adrede, fue un error, que ojalá no se repita en el 2013. 800 millones de dólares de regalías clamando por infraestructura en Colombia y parqueadas con unos proyectos que yo entiendo no son los óptimos, no hablan de una Colombia que vaya en la dirección de acelerar su crecimiento, sino de estancamiento. El balance, y con esto termino, es, si nos miramos en la región con unos lentes complacientes, vamos bien y aguantamos. Pero si queremos que esta sea la década de Colombia, está un cúmulo de tareas para evitar que se nos desacelere el potencial y hay la voluntad y el norte del gobierno muy bien focalizado, pero hay la gestión, hay que trabajar allí. Muchas gracias, mi amado.
Muchas gracias, doctor Sergio Clavijo. A continuación, el panel Colombia a los ojos de Wall Street, en el cual participan los doctores Luis Oganes, jefe de América Latina del Grupo de Investigación de Mercados Emergentes de JP Morgan, donde comenzó a trabajar en 1997. Se ha desempeñado en varios cargos docentes en el Departamento de Economía de la Universidad de Nueva York y ha sido investigador en el Departamento de Evaluación de Operaciones del Banco Mundial, analista en grupo de apoyo en un think tank económico de Lima, Perú. El doctor Oganes es licenciado en Economía de la Universidad de Lima, obtuvo su PhD en Economía de la Universidad de Nueva York. Participa el doctor Roberto Sifón Arévalo, director asociado del Grupo de Calificaciones Soberanas y Finanzas Públicas Internacionales para América Latina de Standard & Poor's. Antes de Standard & Poor's, el señor Sifón Arévalo trabajó para el Banco Santander Central Hispano y el Banco Sudameris en Argentina. Tiene una licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad de Belgrano en Buenos Aires y una maestría en Asuntos Internacionales y Economía Política Internacional de la Universidad de Columbia. David Grupo, director general de la Banca Corporativa y de Inversión del Banco de Tokio Mitsubishi en Nueva York. Anteriormente, Grupo trabajó en IBM. Antes de incorporarse a esta firma, Grupo trabajó en banca de inversión en Goldman Sachs, Morgan Stanley y Santander, desarrollando los negocios en América Latina. Comenzó su carrera como abogado corporativo con Simpson, Thatcher y Bartlett en Nueva York, miembro del Council on Foreign Relations, licenciado en Economía de Wesleyan University y también tiene un título de Georgetown University. Le damos la palabra a nuestro moderador, el doctor Víctor Traverso, representante de la CAF en Colombia. Muchas gracias. En primer lugar, quiero hacer solamente 3 anuncios. El primero, felicitar a los organizadores, más allá de las razones protocolares, porque creo que este es un panel y este es un seminario cada vez más importante para Colombia. Es cada vez más importante porque este es un país que le ha apostado a la globalización, le ha apostado a los tratados de libre comercio, le ha apostado a la apertura comercial y a su modernización. Y desde ese punto de vista, no solamente es mirar la bipolaridad modesta interna que se presentan por los analistas y por las agencias públicas, sino que es muy importante ver esa percepción de la economía colombiana frente a los ojos del principal centro financiero mundial. Y es por eso la importancia del evento y por eso quiero felicitar a Fedesarrollo, a ANIF y al Cónsul de Américas por haber visto, digamos, hace varios años ya la importancia de este evento. Y por eso digo que cada vez creo que es más importante. En segundo lugar, creo que este país, además de los temas de apostarle a la globalización y a los tratados de libre comercio y a la Alianza para el Pacífico, está trabajando en 2 temas fundamentales. Está trabajando en el proceso de paz y está trabajando en la infraestructura para superar los rezagos que tiene. Creo que esos 2 temas van a generar un impulso muy importante para el país si resultan favorables, más allá de lo que uno puede prever con tasas moderadas de crecimiento en las proyecciones que se ven entre 4 y 4,5%. La experiencia internacional demuestra que los procesos de paz generan una tasa de crecimiento permanente de 1,5% o más por año. Y la infraestructura, hay muchos estudios que demuestran que cuando se pasa de 1 a 3% del producto en infraestructura, hay tasas permanentes de crecimiento de 1%. Así que hay unas expectativas favorables. Dicho eso, quisiera decir que evidentemente hay 2 bipolaridades moderadas en Colombia. Uno, la bipolaridad que hemos visto, por un lado, entre un optimismo de 4 o 5 de Fedesarrollo, Leonardo Villar y el ministro de Hacienda,
y una otra opción menos moderada que la ves en el Banco de la República y 3.8, perdón, y en ANIF con IFEDesarrollo entre 3.8 y 4. Entonces, esto que es positivo, no es malo, es bueno tener una bipolaridad moderada entre analistas y instituciones públicas y organismos multilaterales, porque la bipolaridad moderada se corrige con pocas medidas. Entonces se puede lograr los crecimientos altos. Pero hay una bipolaridad externa y por eso es tan atractivo tener a este grupo selecto de panelistas, que es con esta visión de crecimiento, sea de 3.8 o de 4.5, como están los rangos, es positivo, es mejor que el promedio de América Latina. Pero hay factores externos que pueden contribuir a modular esos crecimientos y ya se han mencionado por todos los analistas. Hay un spread importante en la tasa del tesoro, de 50 o 55 puntos básicos, y una tasa de spread de los bonos, de los TES del tesoro local, también significativa de 60 a 70 puntos básicos. Entonces, esto que se produce porque el mercado internacional va mejorando, puede generar algunos efectos en la economía colombiana, que es importante escuchar a nuestros analistas. Y finalmente quiero simplemente decir que CAF le ha apostado a dos sectores fundamentales. Estamos muy intensamente trabajando en apoyar la infraestructura nacional, sobre todo el programa de la 4G. Para esto estamos generando unos instrumentos para poder facilitar la canalización de recursos institucionales, en particular las AFPs, a la vialidad nacional. Y el segundo programa que tenemos es un programa de transformación productiva. Pensamos que el país está perdiendo competitividad estructural y tenemos un programa de transformación productiva a nivel de las empresas. Finalmente, las reglas, creo que tenemos para cada panelista unos 15 minutos de presentación. El semáforo se prende el verde al iniciar, el naranja a los 3 minutos antes de acabar y el rojo el minuto anterior antes de acabar, así que me gustaría poder respetar esos tiempos. Y después tendremos tiempo para un par de preguntas, 2 o 3 preguntas, dependiendo, preguntas generales que van a tener que ver un poco cómo ven los riesgos de la situación internacional y de la situación interna, los amigos de Wall Street para Colombia, tanto la situación externa como... Y si alguno tiene alguna pregunta general que quisiera hacer, con gusto me la hace llevar y la podemos ver si hay el tiempo para introducirla en el programa. Entonces, con esto creo que vamos a respetar el programa que aparece acá, el orden del programa. Luis, tienes el uso de la palabra por 15 minutos. Muy buenos días a todos. Quisiera agradecer a ANIF Desarrollo y al Consejo de las Américas por invitarme una vez más a esta conferencia. Ya creo que perdió la cuenta cuántas veces he tenido la suerte de participar y obviamente darme la excusa de poder venir otra vez a Bogotá, estar en Colombia y ver a tantos amigos colombianos. Lo que quisiera hacer en los siguientes 10-15 minutos es darles un pantallazo de qué es lo que estamos viendo en el mundo. Claramente estamos viviendo momentos bastante complicados de muchísima volatilidad y lo que es curioso es que esta volatilidad está viniendo por una, entre comillas, razón positiva, que es la economía americana dando señales de recuperación y el Banco de la Reserva Federal empezando a dar señales de que a lo mejor todo este estímulo monetario que está tratando de apoyar esa recuperación posiblemente tenga que empezar a retraerse porque ya no es necesario. Quisiera entonces empezar hablando de la economía global antes de aterrizar en América Latina y discutir algunos temas de Colombia. En el caso de la economía global, si ustedes ven este gráfico, y qué pena para los que están alejados, los números, hay muchos números en el lado derecho, es imposible verlos,
Pero en el gráfico izquierdo se puede ver, si es que nosotros tomamos un promedio del crecimiento potencial que estimamos para todo el mundo, tenemos un potencial cercano a 3% y vemos de que la economía global ha estado en el último año y medio, 2 años, creciendo por debajo de esa velocidad. Sin embargo, cuando vemos la franja gris, los datos en la franja gris, que son los pronósticos, esperamos que para la segunda mitad del año la economía global empiece a llegar a crecer marginalmente por encima de su potencial, lo cual es una buena noticia. La mala noticia es de que esta recuperación va a ser bastante dispar, bastante desigual. Estados Unidos es la economía que va a crecer posiblemente a la velocidad más alta dentro de las economías desarrolladas, y todavía vamos a tener economías emergentes creciendo más que las desarrolladas, pero dentro de las economías emergentes a lo mejor también va a haber un poco de decepción respecto a lo que por lo menos se esperaba que sea la performance a comienzos de este año. Tratando de enfocarnos en cada bloque, en cada país, empezando con Estados Unidos. Si ustedes ven el gráfico de la izquierda, se ve claramente de que el crecimiento de Estados Unidos está por encima del promedio de los países desarrollados, que es la línea naranja. Estados Unidos es la línea azul, y lo que se espera para la segunda mitad de este año, sobre todo, en particular Europa saliendo de la recesión, no es suficiente para que el promedio del mundo desarrollado se equipare al de Estados Unidos. Ya, es bastante interesante al final del día, loable lo que ha logrado el Banco de la Reserva Federal, que es inyectar liquidez masiva a través de estos programas de quantitative easing en los últimos años, haber logrado un repunte, una recuperación de la demanda interna en Estados Unidos. Sin embargo, han logrado mantener expectativas de inflación bastante estables. Si ustedes ven la inflación, las expectativas de inflación medidas por lo que se llama inflation break-evens en los mercados de renta fija, el promedio es, si bien hay volatilidad, se ve esto en el gráfico izquierdo, la línea naranja, el promedio es bastante estable. Y por el lado de la derecha, cuando vemos la composición del crecimiento de Estados Unidos, vemos que los sectores que dependen, que son sensibles a tasas de interés, han estado creciendo más que los sectores que, por ejemplo, están dedicados a la exportación. Ello indica de que ha logrado, la FED ha logrado, digamos, ayudar en esta recuperación, ha logrado apoyar a la economía de esta manera, sin generar, por lo menos por ahora, demasiadas presiones inflacionarias. Obviamente no podemos esperar que esto continúe. Según avance esta recuperación, seguramente estas expectativas de inflación empezarán a subir, y es por ello de que la FED va a tener que empezar a remover este estímulo monetario en su momento. Lo que es importante resaltar, y es decepcionante al final del día, es de que esta recuperación en Estados Unidos, si bien es la mejor dentro del mundo desarrollado, es al final del día bastante débil y bastante, entre comillas, mediocre. Si ustedes ven la caída de la producción durante esta última recesión 2008-2009, que en Estados Unidos la acumulada fue alrededor por encima del 5%, y ven la recuperación desde el punto más bajo en los últimos 14 trimestres, tenemos una recuperación acumulada de 7.6%. Si comparamos esto con muchas recesiones pasadas en Estados Unidos, y la tabla de la izquierda tiene la lista, se ve de que, bueno, primero que nada, nunca la economía cayó tanto en recesiones previas, y estamos contando acá desde la década de los 50, y sin embargo la recuperación desde el punto mínimo de esas recesiones fue en los 14 trimestres subsiguientes, fue mucho más fuerte de la que estamos viendo acá. Entonces, claramente, si bien estamos aplaudiendo esta recuperación, hay que tener nuestro optimismo de alguna manera modulado, graduado, porque no es que vamos a ver a la economía americana creciendo muy por encima de su potencial. Lo que podemos esperar es que a lo mejor llega a su potencial, que todavía se estima en valor de 2.2, 2.3 hacia finales de este año. Hay muchos sectores, muchos indicadores que estamos monitoreando, que están ayudando a dar confianza de que esta recuperación en Estados Unidos se está dando. Podemos hablar de la disposición e inversión del sector corporativo, indicadores en el sector inmobiliario, los precios empezando a subir. Sin embargo, en muchos lugares todavía están por debajo de los topes o los picos vistos en sus respectivos mercados previos a la crisis, y por supuesto el comportamiento del consumidor americano.
Una cosa que no se menciona acá, pero que ya se ha hecho alusión más temprano, es lo que está sucediendo en el mercado energético. Todo el mundo habla de esta revolución energética en Estados Unidos, esta mayor producción del shale gas que promete en algún momento posiblemente lograr, entre comillas, autosuficiencia energética en Estados Unidos, lo cual uno pensaría, bueno, eso va a tener implicancias no solamente para los países que dependen de exportarle petróleo a Estados Unidos, sino implicancias geopolíticas, en el momento de que Estados Unidos no tenga que depender tanto de importaciones de petróleo. Sin embargo, acá las opiniones sobre el timing de cuándo se logrará esto son muy diversas, y hay gente que piensa de que nunca se va exactamente a lograr ese tipo de autosuficiencia, porque va a ser imposible reconvertir todo el aparato productivo, manufacturero, de consumo, de hogares, etcétera, a gas. Siempre va a haber una demanda de petróleo y seguramente la producción doméstica nunca va a ser suficiente, con lo cual siempre Estados Unidos va a tener cierta importación de petróleo. Sin embargo, sabemos de que alguna parte por lo menos se reducirá, y eso tendrá implicancias para los precios de petróleo y para las importaciones americanas de petróleo del resto del mundo en los años y décadas siguientes. En el caso de Europa, bueno, ya les comenté, esperamos de que salga de la recesión en la segunda mitad del año, pero todavía manteniéndose con una tasa de crecimiento muy baja, por debajo este año cercana a cero, el próximo año por alrededor de 1%, con lo cual no hay demasiado que aplaudir aún. Y el gran problema es de que la divergencia entre el norte europeo y la periferia, mayormente en el sur, va a ser todavía bastante grande. Eso tiene implicancias para la tolerancia política y social de la gente en los países periféricos a seguir en este proceso de ajuste. Y bueno, cada mes hay algo que pasa en algún lado. Lo que estamos viendo nuevamente es problemas en Grecia al respecto, y bueno, es algo de que seguramente no va a parar en el corto plazo en la medida de que esta divergencia se mantenga. Lo bueno es de que el Banco Central Europeo, con este anuncio de este programa llamado OMT, que promete a cualquier país que tenga problemas de colocación de deuda, si es que acuerda un grupo de condiciones, el Banco Central promete comprar su deuda en el mercado secundario de manera ilimitada para permitirle mantener el acceso a financiamiento. Esto ha logrado por lo menos neutralizar el temor que teníamos exactamente hace un año en estos momentos sobre la posibilidad de que el euro desaparezca como moneda, que la zona del euro implosione, y eso era algo que obviamente estaba generando muchísima volatilidad y temor. Es algo de que iba a tener implicancias posiblemente inclusive más severas que lo que pasó con Lehman sobre la economía mundial. Felizmente salió el Banco Central Europeo con esta iniciativa que ayudó a calmar los ánimos, y desde entonces hemos visto una mejor performance del mercado. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para que la demanda de la oferta de crédito mejore en la zona del euro, y en estos momentos hay un problema severo de racionamiento de crédito. Sobre todo las pequeñas y medianas empresas no tienen acceso a crédito en Europa, y esto implica de que es posible de que el Banco Central Europeo se vea obligado en los siguientes meses a anunciar más medidas expansionistas. O sea, de que el ECB va a estar haciendo posiblemente lo contrario a lo que va a estar haciendo la FED en la segunda mitad de este año. Bueno, hablamos del OMT, que fue la varita mágica para estabilizar los ánimos. Sin embargo, hay mucho camino por recorrer en términos de reformas estructurales, medidas de ajuste, adopción de una unión bancaria que se requiere. Esto es los temas que vamos a seguir seguramente mirando, discutiendo y monitoreando en los siguientes años. Sabemos que no es fácil, políticamente es bastante complicado. Este año hay una cierta parálisis por las elecciones recién en septiembre en Alemania, con lo cual antes de eso poco probable que hayan avances importantes. Sin embargo, son tareas que se tienen que hacer si es que se quiere que la Unión Monetaria Europea sea sostenible en el mediano y largo plazo. Finalmente, antes de entrar al mundo emergente, tocar a Japón. Japón es una economía que durante 2 décadas ha estado en deflación, y deflación, curiosamente, es un problema posiblemente más difícil de solucionar que inflación. Inflación ya sabemos cómo pararla, sabemos de que hay que solucionar el tema de déficit fiscal, y eso se logra o subiendo impuestos y bajando gastos, o una combinación de ambos, y parar la emisión inorgánica. En el caso de deflación,
el gran problema son las expectativas, que son muy difíciles de voltear. La gente espera que los precios caigan, con lo cual hay un incentivo a demorar el consumo. Si es que yo me espero hasta mañana, hasta la siguiente semana, hasta un mes, lo más probable es que el bien que quiero comprar valga menos, con lo cual no tengo por qué apurarme, y cambiar esa psicología es muy complicada. Lo que está tratando de hacer el Banco Central Europeo es, con una inyección masiva de liquidez, tratar de cambiar esa expectativa, generar presiones de inflación, generar entonces mayor dinamismo del consumo y así que la economía empiece a crecer. Eso no es tarea fácil y lo que estamos viendo en las últimas semanas, sobre todo, es que después del entusiasmo inicial pareciera de que las expectativas de éxito de esa estrategia están debilitándose un poco. Posiblemente el Banco Central en Japón o las autoridades van a tener que salir con nuevas medidas en algún momento. Y finalmente el tema de China. China es obviamente muy importante, algo se mencionó esta mañana, y ese es un tema que para nosotros preocupa porque vemos a China, básicamente tenemos que olvidarnos de lo que ha sido la historia de la última década, de ver a China creciendo a tasas de 1 dígito altas o inclusive de 2 dígitos. Yo creo que eso no lo vamos a volver a ver. Nuestros economistas en China están esperando que así como el potencial de crecimiento ahora está alrededor de 8%, que converja cerca a 6% en un horizonte de 5 a 10 años. Y esto debido al rebalanceo que las autoridades chinas están buscando de una economía que está dependiendo demasiado en invertir y en exportar a depender más de consumir. Y eso implica de que no se puede tener estas tasas de crecimiento tan disparadas. La gran implicancia para América Latina, obviamente, es de que China va seguramente en el margen de mandar menos commodities. No estamos hablando acá que la demanda de commodities va a caer al piso, tampoco estamos hablando que los precios van a caer al piso, pero seguramente que el apoyo de China a términos de intercambio a América Latina, que fue un factor tan importante en el crecimiento de la región, no va a ser tan fuerte. Para finalizar esta parte global, estamos esperando que los bonos de tesoro americano, en la medida de que la Fed esperamos que empiece a remover un poco su estímulo monetario en el último trimestre, vamos a seguir seguramente subiendo. Nuestros especialistas ven una tasa de 10 años a 2.50 a fin de año y están viendo hasta 2.75 a mediados del próximo año, con lo cual esta volatilidad que estamos viendo en el mercado seguramente va a continuar un poco, dado el reajuste de portafolios que tiene que empezar a reflejar esta nueva dinámica de tasas en Estados Unidos. Para finalizar, hablar muy rápidamente de América Latina. Otra vez, demasiados números, les pido disculpas por esto, pero acá solamente resaltar, América Latina no está siendo la excepción a lo que pasa en el mundo, también se ha desacelerado en los 2 últimos años. El año pasado creció 2.6%, este año esperamos 2.9%, solamente un poquito por encima. El estimado del crecimiento potencial de América Latina lo tenemos en 3,5%, con lo cual tanto el año pasado como este año América Latina tiene un desempeño por debajo de lo que puede crecer. Dentro de ello, obviamente, hay mucha divergencia, ya se mencionó Brasil, ha sido la gran decepción, pero hay otros países que le está yendo obviamente mejor, y yo pondría a Colombia dentro de ello, pero debo admitir que el número que tenemos en esta tabla de un crecimiento de 4,5%, estamos a punto de reducirlos. Ha habido bastante decepción en muchos indicadores durante el primer trimestre, no solo en Colombia, sino en todo el resto de la región. Ya hemos reducido los pronósticos de crecimiento para Brasil, para México, para Chile, un poco para Perú, y estamos a punto de hacerlo para Colombia, con lo cual, dado para el primer trimestre, que hasta la fecha teníamos algo un poquito por encima de 4%, seguramente lo vamos a reducir a 3%, y eso va a acarrear que para todo el año a lo mejor nos quedamos una tasa cercana a 4 en lugar del 4,5 que tenemos en estos momentos. Inflación no parece ser un problema muy grande, por lo menos para los países que tienen inflation targeting en América Latina, salvo el caso de Brasil, y por ello es que Brasil está subiendo tasas. Y es el único país que vemos subiendo en el corto plazo. Colombia, estamos esperando el proceso de normalización en el cuarto trimestre por una sencilla razón. Bueno, primero porque esperamos una mejor performance de la economía en la segunda mitad del año, la brecha del producto cerrándose, pero la razón por la cual tenemos eso en el pronóstico, y seguramente acá hay muchas opiniones divergentes, es porque el próximo año tenemos elecciones y nos vemos bastante difícil que el Banco de la República empiece a subir tasas en el medio de la campaña electoral. Entonces, a lo mejor como medida preventiva, en la medida que la tasa de política monetaria en términos reales está muy bajita en Colombia en estos momentos, a lo mejor la primera subida ocurre en noviembre o diciembre.
Y para finalizar, tenemos, les dije, el tema de China. Para América Latina es importante, 60% casi exportaciones de América Latina son commodities. En el caso de Colombia ya se ha mencionado, está por encima del 80%. Lo que sucede entonces con China, suceda con su demanda de commodities, va a tener muchas implicancias. Y las proyecciones que tenemos de commodities, si bien nuestros analistas están esperando mejores precios en la segunda mitad del año comparado con el primero, yo creo que los riesgos, a mi modo de ver, estos números, otra vez, muy chiquitos, son demasiado optimistas y habrá que ver cómo es que las economías latinoamericanas en los años que vienen les va a tocar ajustarse a el mismo tipo de ajuste, o sea, va a ser como la contraparte del ajuste que va a estar haciendo China en la siguiente década. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Puntos muy importantes, y quería rescatar un punto que creo que en Colombia no se ha interiorizado suficientemente bien, y es el impacto de la aplicación masiva de la tecnología del fracking en Estados Unidos y en otros países del mundo. Esto, como dijo Luis, puede generar una autosuficiencia de Estados Unidos en gas y en petróleo, y seguramente va a generar una oferta bastante grande que va a tener efectos significativos no solamente en la política, en la geopolítica mundial, sino en los precios del petróleo. Y me parece que en Colombia eso no está suficientemente interiorizado. Bueno, con esto le doy la palabra a Roberto de Standard & Poor's. Adelante, Roberto. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a FEDesarrollo, a ANIF, a Council of the Americas por la invitación. Siempre es un gusto para nosotros poder participar de estos eventos y compartir un poco la visión que tenemos en Standard & Poor's y escuchar la visión de nuestros colegas y así aprender cosas nuevas. En la mañana de hoy lo que yo quería hablar un poco, creo que muchas de las cosas son repetitivas, ya creo que las han escuchado 2 o 3 veces, pero bueno, eventualmente creo que lo importante es que de todas creo que han sacado algo distinto. Espero yo poder hacer lo mismo. Voy a hablar un poquito de lo que es nuestra visión en S&P, de cómo vemos la economía del mundo, cómo vemos eso afectando a América Latina, cómo vemos Colombia en ese sentido, y obviamente los temas que más nos ocupan a nosotros, que son la evolución de las calificaciones crediticias en ese contexto. Un poco similar a lo que mencionaban antes, lo que estamos viendo en general en crecimiento global, vemos una recuperación general de la economía mundial, muy lenta, principalmente liderada por lo que está pasando en los Estados Unidos, que esperamos que la economía crezca por encima del 2% este año. También vemos una pequeña mejora en lo que eran las perspectivas en China, que eso está empezando a empujar un poquitito la dinámica en Asia en general. Europa continúa siendo decepcionante, sí, pero digamos menos decepcionante que antes, para decirlo de alguna manera. O sea, el 2012 fue un año bastante malo, el 2013 esperamos que sea malo, pero menos malo que el 2012, y probablemente en el 2014 podemos empezar a ver una serie de mejoras que yo diría que tienen un gran potencial para la baja. Digamos, eso digamos, si todo funciona bien, por ahí podemos llegar a tener ese crecimiento que estará por debajo del 1%, ¿no? Pero creo que hay un gran componente de riesgo a la baja de esa perspectiva. América Latina, si bien la vemos en líneas generales un poquito mejor que en el 2012, como pueden ver, esa línea colorada marca el promedio de la década, y continuamos por debajo de ese promedio, bastante por debajo de lo que es el 2000, de lo que ha sido el 2010, que bueno, gran parte fue mucho de rebote de lo que veníamos de la crisis del 2008-2009, pero sí en el 2011 habíamos tenido un año un poco mejor, pero vemos que los niveles de crecimiento son bastante decepcionantes. Esto es un promedio ponderado, y así como
mis colegas resaltaban el tema de Brasil, lo que significa es que acá tiene un peso muy fuerte lo que está ocurriendo en Brasil, o lo que no está ocurriendo en Brasil, mejor dicho, lo mismo que en Argentina y México, ¿no? Que son, cuando uno las pone dentro de las economías de América Latina, son las que tienen pesos más fuertes en tamaño de actividad. Acá una lámina parecida a las de Luis, ya que nos gustan estas. Lo único que puse Colombia en rojo para ver si podía ser un poquito más claro, pero sí lo que vemos ahí, lo que les mencionaba antes, ¿no? Si ven en líneas generales, si bien hay economías que están creciendo todavía a niveles muy buenos, como ser Perú, Panamá, Chile, son relativamente pequeñas en el peso general de la región, entonces no logran dar el impulso que uno esperaría. El problema también que nos ocupa en Brasil, lo que pasa en Brasil y lo que pasa en Argentina, es que estas son economías grandes que generalmente tienden a generar actividad económicas en otros países alrededor, y cuando esas tienen esos niveles decepcionantes también obviamente se transmiten al resto, ¿no? Un poco para comentarles qué pasó en la región en cuanto a acciones de calificación. El primer chart ahí arriba les muestra lo que fueron las acciones de calificación desde el 2008, que fue el inicio de la crisis, hasta la fecha. Y como pueden ver, en el mundo de calificaciones soberanas a nivel mundial, como no es muy sorprendente, el 70% de las acciones que tuvimos desde el 2008 a la fecha han sido bajas. Solamente alrededor de un 30% fueron subas a nivel global, ¿no? En América Latina y el Caribe, digamos, tomando como un todo, fue un 50 y 50, pero si miramos específicamente Sudamérica, vemos que en el caso de Sudamérica el 80% de las acciones de calificaciones que tuvimos desde el 2008 a la fecha han sido de subas, lo cual es realmente interesante, que es exactamente al revés de lo que fue a nivel global. Obviamente el tema de los commodities, pero creo yo también muchos temas estructurales están detrás de eso. El otro punto es que si bien tuvimos una gran suba de calificaciones en América Latina, como pueden ver todavía la región, si bien tenemos hoy día más del 85% de las calificaciones están en grado de inversión, más del 85% del PBI de la región está en grado de inversión, todavía es un grado de inversión muy bajo, ¿no? Al nivel triple B o triple B menos, que es el primer escalón dentro del grado de inversión. Es decir, es un grado de inversión que de a poquito se va solidificando, pero que todavía es relativamente débil, y que sí tenemos una gran cantidad de economías que todavía se encuentran cómodamente en el grado especulativo. Y si uno mira el componente global de las calificaciones que está un poquito más adelante, van a ver que la tendencia de mejora ha frenado y en muchos casos está empezando a empeorar. ¿Cuáles son los temas a nivel global que nos preocupan? Bueno, la situación en Europa, al igual que comentaban otros colegas, sigue siendo un problema que es bastante preocupante para nosotros. Creemos que en lo que es Europa se ha hecho una serie de mejoras, mejor dicho, se ha hecho una serie de anuncios importantes que han dado confianza o han calmado el pánico, pero creo que hasta la fecha todavía no se han tomado y no se han implementado, ¿no? Creo que, y en eso en América Latina tenemos bastante experiencia de la diferencia del anuncio a la implementación. En Europa se ha hecho una implementación muy grande, uno de ellos era el OMT, pero sin embargo, digamos, todavía nadie lo ha utilizado, ¿no? Y cuando, digamos, la reacción a la utilización de ese tipo de instrumentos, creo que es importante ver cómo va a ser. Obviamente, porque esto es importante, está relacionado al segundo punto, que es la evolución de la economía en los Estados Unidos. Se escucharon bastante con respecto a lo que el mercado anticipa que va a ser, aparentemente de acuerdo al mercado, sin duda una suba de la tasa de interés. Nosotros, si bien creemos que los números de a poco empiezan a mostrar que eso puede llegar a ocurrir, creo que somos la opinión desde Standard & Poor's es que somos bastante más conservadores a la hora de pensar cuán rápido esa tasa de interés va a subir, principalmente porque el motivo por el cual la tasa de interés podría empezar a subir, que mencionaba antes, es que uno crea que la economía se empieza a recuperar y puede que empiece a generar perspectivas que generen inflación. No son cosas que uno vea hoy día en la economía, ¿no? Son, en muchos casos son más expectativas y sensación de deseo que una realidad de lo que uno ve.
Y no hay que olvidarse que obviamente cuando las tasas de interés empiezan a subir, eso también tiene una reacción, ¿no? Que es la reacción que hemos visto que también es negativa. Entonces esto es un equilibrio muy delicado que hay que manejar, digamos. O sea, yo no creo que la Fed quiera empezar a subir la tasa de interés muy rápido y como contrapartida tenga caídas en lo que es la actividad económica exactamente por esa acción, ¿no? Entonces creo que sí hay señales que indican que las tasas de interés pueden empezar a moverse, pero creo que el movimiento va a ser extremadamente gradual. El otro punto que nos ocupa es el tema de Asia, que lo mencionaba también Luisa anteriormente. Obviamente entre América Latina y Asia hay una relación muy fuerte, principalmente por el tema commodities. Y creo yo que no necesitamos tener una gran desaceleración en Asia para tener un impacto fuerte en la región. O sea, una caída de 1 o 2 puntos porcentuales o 3 sería mucho. Realmente que en nuestros parámetros, mirando los números de PBI que la región tiene, si uno diría que una economía va a crecer en vez de 7, 4, no sería tan terrible. Pero si uno lo pone en el contexto de China, creo que sí sería un golpe bastante fuerte para la región. Y el último punto que sí es un tema que lo vemos muy, muy importante es la volatilidad de los flujos de capital. Los flujos de capital que han venido principalmente por las políticas monetarias muy expansivas en los Estados Unidos, después seguidos por Europa y ahora seguidos por Japón, ¿no? La retracción de eso creo que es un tema que puede llegar a ser preocupante. No tanto la contracción, sino de la manera que se haga. Un poco por lo que hablaba con respecto a Europa es porque parte del motivo por el cual nos preocupa Europa es porque como todavía no se ha implementado mucho de lo que se anunció, el riesgo es que cuando se implemente o no se puede implementar se empiecen a tomar medidas de otro tipo, como por ejemplo medidas que hemos visto en otros mercados en los cuales se empiece a restringir la cantidad de capitales que fondos de pensiones o fondos en generales europeos puedan tener en el exterior. Que quieran decir, no, necesitamos que estén acá. Entonces eso generaría una contracción en general y la manera en la que ellos los manejemos, la manera en la que la región maneje esa volatilidad en flujo de capital, creo que es muy importante porque tiene un impacto muy fuerte en lo que es tipo de cambio y otras variables que hemos visto anteriormente. Eso eran con respecto a factores externos. Factores internos, lo que mencionaba antes, que era un poco lo que estamos viendo en lo que es decepción en tasas de crecimiento en economías que, como alguien mencionaba anteriormente, hace un par de años eran las primas donas de la región y no podían hacer nada mal, y sin embargo acá estamos, así como México hace 2 años atrás estaba a punto de ser un estado fallido y hoy es la prima dona de la región. Entonces así es como uno tiene que vivir en ese mundo ondulante, pero sí creo que hoy día el tema de bajos crecimientos económicos en esas economías realmente son un tema preocupante por el factor contagio que tienen. Lo que decía antes, con respecto a todos estos factores externos, cómo América Latina y cómo los gobiernos reaccionen ante esos factores, creo que también es importante. Obviamente hay distintas maneras de reacción y distintos países que han reaccionado de distintas maneras. En el 2008 vimos que la región en general pudo operar y pudo usar políticas anticíclicas, contracíclicas, tanto monetarias como fiscales, pero como van a ver más adelante, en general en toda la región, el espacio para hacer eso ante otro shock externo es bastante más escaso de lo que era en el 2008. Y el último punto es las sorpresas electorales. El 2014 es un año cargado de elecciones. Por ende, coincido mucho con Luis, muchos anuncios de austeridad fiscal deben ser tomados con pinza porque generalmente no suele ser el caso, tanto de eso como de políticas monetarias que vayan en contra del crecimiento. En general, a los políticos no les gusta tener poco crecimiento cuando están en periodo electoral. Un poco esto para ilustrar los factores que hablaba antes con respecto a lo que eran los commodities. Si bien vemos que muchas líneas, pero lo que quiero que tomen de ahí es que si bien los precios siguen altos, si ven hacia el final están todos empezando a bajar, lo cual es un tema que tenemos que tener en cuenta. Esto es espero que no sé si se puede ver bien, pero esto es un tema que creo que es muy importante, ilustra lo que hablaba antes de flujos de capitales hacia América Latina. Si vemos más o menos en el 2005,
Esos son netos. Pero si vemos hacia el 2005, flujos de capitales que entraban a la región más o menos alrededor de 80 billones de dólares. Hoy día tenemos 265 billones de dólares, lo cual muestra realmente un cambio muy importante. Pero creo que el cambio más importante y para ser relativamente optimista es que en el 2005 más o menos el 80% de los flujos eran flujos de portfolio, ¿no? de bonos o acciones, etc. Y sin embargo hoy es la mitad y mitad. Hoy mitad de esos flujos están entrando en inversión extranjera directa. Y creo que es lo que uno quiere ver. Probablemente sería mejor verlo un poquitito más alto, más cerca del 60-70%, ¿no? Principalmente porque el retiro de inversión extranjera directa es mucho más lento en general que el retiro de flujos capitales. Pero estos obviamente tienen un impacto muy fuerte en esto, que esto es, si ustedes pueden ver ahí, es cómo ha sido la performance del tipo de cambio real. Acá tienen Chile, Colombia y Perú, pero bueno, acá está Brasil y México, donde México pueden ver lo decepcionante que es en ese sentido. Pero lo que quiero ilustrar con esto es que todos los factores que mencionaba antes han sido altamente incidentes en esto. O sea, por un lado ha sido los commodities, por otro lado ha sido los flujos de capitales y por otro lado también creo que hay un factor estructural. Creo que la región hoy día está mejor que lo que era cuando teníamos los niveles del 2002 y 2003. Entonces, también otro tema a ilustrar ahí, si uno mira por ejemplo Colombia en el año 2009, digamos la moneda, si bien hoy día al principio de la charla estaban hablando de una pequeña depreciación que está habiendo, creo que las depreciaciones pueden ser bastante más altas de los que han sido cuando los fenómenos se ocupan. O sea, creo yo que es el final 2013 el punto donde tienen que estar las monedas, bueno, no lo sé, pero probablemente lo que sí les quiero decir es que hay bastante espacio para abajo, ¿no? En ese sentido. Así que creo que en general en la región tenemos una idea de que, o por lo menos hasta no es mucho tiempo atrás, una idea de que solo las monedas se podían seguir apreciando, pero creo que hay que pensar que eso no es así. El otro tema por el cual que les mencionaba anteriormente con respecto a políticas de defensa que tiene América Latina hoy día, si ustedes ven los resultados primarios, claramente miren 2007 y 2008 y van a ver una separación de dónde estaban antes del 2007 y 2008 y dónde están después. Esto lo que indica es que las herramientas de política fiscal para defenderse ante shocks externos, si bien son mejores que en muchos años anteriormente, son mucho más débiles de lo que era antes del 2007 y 2008. Lo mismo esto con respecto a las performances de deuda. Si uno mira las deudas en la región habían bajado, los niveles de endeudamiento bajaron, llegaron hasta el 30 y pico %. Llegó la crisis del 2007-2008, se terminó la mejora. Ahí quedaron y se han estabilizado esos niveles. Sí es donde sí hemos visto una mejora bastante fuerte, que ha sido en el factor externo. Ese creo que es una de las fortalezas de América Latina, no tanto así de Colombia, pero sí de América Latina, que en general la debilidad externa cayó, la dependencia externa cayó, principalmente por esto, porque las reservas subieron mucho y está linkeado a lo que decía anteriormente, ¿no? El motivo por el que subieron mucho está muy relacionado al tema de los flujos de capitales. Por eso que ese es un tema muy importante y por eso lo mencionaba antes como una preocupación que tenemos, porque si esos flujos de capitales se empiezan a retirar de manera fuerte, toda la corriente que generó esto va a ir en la dirección equivocada, ¿no? Entonces, en la dirección opuesta, no sé si equivocada. Aquí tienen un poco dónde están las calificaciones a la fecha de la región de América Latina y Caribe. Una cosa que les quiero decir, por ahí no lo pueden ver acá, pero si yo les hubiera mostrado este mismo cuadrito hace 1 año y medio atrás, probablemente hubiera habido muy pocos en Colorado. Y ahora, fíjense que ya hay bastantes en Colorado. Con lo que les quiero decir es que de a poquito vemos que la región está un poquitito más débil en estos años, lo cual preocupa de cara a la cantidad de incertidumbres que tenemos a nivel global. Creo que los más salientes ahí ha sido Brasil, que lo cambiamos hace muy poquito, con perspectiva negativa, principalmente en relación a las perspectivas de lo que vemos. Va a ser un crecimiento económico muy decepcionante en un entorno político que el año que viene se va a hacer bastante fuerte y probablemente tenga presiones a la hora de gasto fiscal bastante altas, ¿no? Si uno mira lo que está haciendo Brasil hoy día, va exactamente al revés de lo que está haciendo el resto de las economías de la región. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que decía el doctor Clavijo con respecto al tema del tipo de cambio. Ha sido un tema que en Brasil el grupo industrial en general se enfocaba muchísimo en el tipo de cambio, no tanto en las debilidades estructurales de lo que se llama el costo Brasil. Y aquí
En Colombia exactamente igual, se van a ver más adelante que lo que nosotros vemos como gran tema, bueno, no mucho más adelante porque ya lo veo en rojo, pero por ahí para enfocarme, acá vemos un poco la trayectoria de la calificación de Colombia. Volvió a grado de inversión después de casi 11 años de estar fuera de grado de inversión, y en los últimos años subimos 2 veces. Hoy día la última suba se hizo recientemente a BBB. Esto ustedes ya lo conocen, cuáles son por qué se subió, por qué está de vuelta en grado de inversión. Principalmente creo que obviamente el tema, la mejora en lo que ha sido sensación de seguridad en general en el país, estuvo muy detrás acompañó a todo ese fenómeno que les mencionaba anteriormente de bonanza para América Latina. Colombia se sumó al grupo o al club de los que hicieron las cosas relativamente bien versus los otros 3 o 4 que no lo hicieron bien, y eso creo yo ayudó a la mejora en general de todos los factores. Un tema muy importante que en Colombia está versus la mayoría de los otros países es los mercados de capitales locales y cuán profundos son. Ahora bien, temas que nos preocupan y les quería mostrar esto antes de que termine, con respecto a términos de intercambio, que era un tema que también creo que antes se mencionaba, que el principal factor atrás del motor de la mejora en Colombia son términos de intercambio favorables. Como pueden ver ahí, el campeón de los términos de intercambio es Venezuela y nadie puede decir que ahí funcionó todo bien. Términos de intercambio solo cuentan una parte de la historia, pero yo creo que hay mejoras estructurales, administrativas, que hacen que uno pueda aprovechar o no aprovechar los buenos términos de intercambio. En general, como pueden ver, no me quiero detener mucho en esto, como pueden ver, Colombia en general está relativamente cómoda dentro de los pares que están en las calificaciones. Colombia es la liñita verde, como van a ver, en la mayoría de los puntos están ahí, excepto en la parte externa, donde está un poquitito más débil que el resto de las economías, principalmente porque hay una dependencia un poco más grande. Ahora bien, ¿qué son los temas que nos preocupan a futuro para la calificación de Colombia? El primero es infraestructura y crecimiento económico, y quiero unirlo a procesos de paz, que se habla mucho, digamos. Estos son temas que están altamente relacionados todos, ¿no? Ninguno de ellos por sí va a hacer un cambio sustancial, pero creo que todos juntos, moviéndose en la dirección correcta, sí lo van a hacer. ¿Por qué? Niveles de infraestructura, creo que ya han hablado bastante mis predecesores en el panel, pero creo que es un gran cuello de botella que se da a la hora de producir y principalmente exportar productos que se producen en Colombia. Leía en uno de los artículos que sacó el FT recientemente que hablaba que era lo mismo exportar a la costa que exportar a Asia, digamos. O sea, que tenía el mismo tipo de costo para productores en Colombia. Principalmente porque por la naturaleza de lo que ha pasado en este país, la comunicación vial entre ciudades ha sido ya termino, ha sido muy retrasada, pero creo que es un factor importante a la hora si uno quiere realmente potenciar el nivel de crecimiento. Lo mismo que el proceso de paz. Es decir, el proceso de paz por sí y las charlas de paz por sí mismas, una salida positiva de eso no tendría ningún tipo de impacto específico para la calificación, obviamente para el país sí. Creo que es un tema que lo miramos mucho más a largo plazo, es decir, si uno se imagina un país con un mejor nivel de infraestructura, con el acceso al gobierno y el acceso a empresarios a áreas en las cuales hoy no tiene más acceso, claramente eso dinamizaría la economía de una manera que ayudaría a mejorar todos los factores. Por último, manejo de lo que se anunciaba antes de las reglas fiscales, las expectativas que tenemos ahí en cuanto a implementación. Creemos que el anuncio ha sido muy bueno. Queremos ver un poco cómo se implementa. Sobre todo, Colombia es un país que tiene muchísimas presiones fiscales de gastos, sobre todo a nivel gasto social. Si uno quiere realmente, es uno de los países con más altos niveles de inequidad de la región, y a medida que va mejorando, las presiones digamos, hacia el gobierno para gastar más en ese sentido van a ir subiendo. Bueno, con esto termino. Muchísimas gracias a todos y con gusto con respuesta a preguntas. Gracias, Robert. Muy interesante la presentación y valdría la pena tal vez rescatar el tema de la volatilidad de Colombia y de Latinoamérica frente a factores tanto externos como internos.
varios de los cuales se mencionaron en las preocupaciones que Roberto mencionó. Con esto le doy la palabra a David Grupo, de Bank of Tokyo Mitsubishi. Adelante, David. Gracias. Konnichiwa. Bueno, llegando efectivamente al límite de mis capacidades en japonés, te voy a cambiar para hablar en español. Yo participé hace 1 o 2 meses en un panel, en una conferencia patrocinado por Bloomberg en México. Y había comentado una señora, Carla Hills, quizás ustedes reconocen el nombre, que era la ex US Trade Representative en la administración de Clinton y era una de las responsables para la negociación del acuerdo NAFTA. Y ella había comentado, un conocido mío, no estaba, pero él me lo comentó, cuando ella vio que nosotros, Banco de Tokyo Mitsubishi, estábamos patrocinando una conferencia económica en México respecto a México, se preguntó, pero un banco japonés, ¿qué está haciendo acá en una conferencia de estas, ¿no? Y siendo que imagino que entre ustedes hay varios que se están preguntando la misma cosa, voy a contestar esa pregunta. Yo tengo unas láminas, pero esa pregunta sí es relevante al tema del día, ¿no? ¿Por qué estamos? Y en realidad el banco nuestro, hemos estado en Colombia como un banco, tenemos una representación desde hace unos 30, 40 años, y veo entre los participantes, nuestro representante desde esa época, el doctor Mosquera, que nos ha representado durante muchos años, y los años muy difíciles en Colombia, donde realmente los intereses japoneses en el país eran bastante bajos, ¿no? Porque por la falta de inversión, y había muchos intereses en la región, pero pocas acá en Colombia. Recientemente nosotros hemos ampliado nuestra presencia, tenemos una oficina de representación nada más por el momento, pero sí, lo que es cierto, estamos focalizando más y más en lo que está pasando en Colombia. Y lo relevante es que lo bueno que está pasando en Colombia suena en Tokio, suena en Asia y suena en Tokio. Y lo que está pasando en Tokio sí también afecta a lo que nuestras actividades acá en la región, en las Américas, tanto cuanto en la región y específicamente en Colombia. ¿Y eso por qué? Banco de Tokyo Mitsubishi es un banco enorme, entre los 5 mayores bancos del mundo, ¿no? Pero muy concentrado en Japón. Pero se han tomado una decisión hace unos 3, 4 años atrás que realmente no podían quedarse afastados del mercado en Latinoamérica. Y no únicamente porque la historia estaba yendo mejorando, porque el crecimiento siempre atrae capital. Pero más importante aún eran los enlaces estratégicos entre la región que se habían cambiado, que continúan cambiando de una manera que no podría ignorarse. Así que la decisión tomada de diversificarse la base de capital del banco en Japón era obvio, ¿no? Porque no podía continuar teniendo un porcentaje tan elevado de su capital en un solo país, por supuesto, mismo siendo el home market, ¿no? Pero lo que estaba pasando en Latinoamérica era bastante más relevante. ¿Y eso por qué? Primer sentido, nosotros como banco hemos tenido una presencia en la región desde hace unos 100 años casi. Abrimos una oficina de representación en Buenos Aires en el año 1917, casi o más o menos, y un año después en Brasil, luego después en otros países. Hoy en día tenemos bancos, son bancos chicos, pero bancos en México, en Brasil, Chile y Argentina. Chico hubiera sido más grande, pero por razones políticas vamos a esperar. Pero en 2 años hemos invertido directamente como capital directo en el país de casi $1.000 millones de capital propio en los bancos que tenemos en la región. Más importante aún, hemos crecido por parte del balance que mantenemos en New York, en realidad, de una base de más o menos, cuando yo llegué en el banco hace 3 años, una base de más o menos $4.000 millones, una cartera crediticia, que hoy en día está casi cerca de $15.000 millones. Y eso
de un banco en donde cuando yo estaba pensando en incorporarme al banco, mis amigos, mi familia me habían preguntado, pero realmente un banco japonés, ellos no van a tomar decisiones, van a llevar mucho tiempo para avanzar. Pero en estos pocos años hemos avanzado muchísimo por lo que está pasando, lo bueno que está pasando en la región, por las necesidades, por supuesto, de nuestros clientes. Voy a comentar un poco sobre las actividades de los clientes japoneses también, porque también eso se ha cambiado recientemente, de maneras que son muy relevantes a lo que está pasando en Colombia. Si nosotros miramos a un plazo de, no sé, décadas, el juego que jugaba la mayoría del tiempo de las empresas japonesas era con una visión de recursos naturales, por supuesto. Así que las inversiones grandes en Brasil eran las más obvias, ¿no? Un poco después empezaron a establecerse con la capacidad de manufactura en Brasil, por supuesto, en México, Argentina, principalmente un poco para los mercados domésticos, pero muchísimo más para exportación. Hoy en día, ¿qué pasa? Estamos viendo una alza de inversión por parte de las empresas japonesas, pero que es muy, muy interesante. Si nos vemos lo que está pasando en México, por ejemplo, ha crecido de maneras estupendas. Estamos recibiendo todos los días, mis colegas japoneses en México, todos los días empresas japonesas que están viniendo para ver cómo instalarse y las condiciones de operar en México. No solamente porque es bastante más competitivo como un país, pero también por el mercado local en México, mercado doméstico y el mercado regional. Así que están usando como la base de exportación. ¿Qué está pasando además de eso? Lo más lógico, creo que estamos en una tercera etapa. Cuando me voy a Japón, siempre tengo reuniones con empresas japonesas y les pregunto y hablamos un poco sobre sus intereses en la región, etc. Lo que es, de mi punto de vista, algo interesante, además de las inversiones en recursos naturales, que sigue siendo un tema importante, y además de la capacidad manufacturero en la región, que también continúa con alzas. Ahora están mirando los mercados como mercados interesantes por sí solos, así que los mercados domésticos, así que están mirando oportunidades de entrar en el mercado con marcas. Están mirando empresas para comprar, para hacer adquisiciones o fusiones, o si no, partnerships, en donde las empresas aquí de interés son las empresas que tienen marcas al consumidor, que tienen canales de distribución al consumidor. Así que el know-how o la tecnología que ellos tienen, ellos se dan cuenta que les falta el conocimiento, el know-how como para vender al mercado consumidor en Latinoamérica. Y eso es distinto. Y es más, yo lo veo como algo más importante a nivel integración de las economías. Así que cuando yo veo un poco lo que está pasando en la región y lo veo un poco desde el punto de vista asiático que nosotros tenemos, por supuesto, del día a día de nuestro negocio, estamos en una etapa bastante distinta. Ahora, Colombia, en comparación con los demás países, voy a pasar unas láminas, tengo unos minutos todavía. Unas son láminas quizás bastante repetitivas, pero voy a usar unas solamente para hacer unos comentarios que lo veo como interesante. Letra muy chica, pero ustedes ya saben de memoria, las cifras son las mismas, ¿no? de las otras presentaciones. Pero sabemos todo que casi todas las economías en la región han tenido unas buenas historias durante muchos años ahora, y son décadas de mejora, ¿no? Por la política ortodoxa, la política económica, social, etc. Así que todas las grandes han mejorado, casi todas. Pero sí, lo que es cierto es que Colombia está en el PIB por habitante, está en un punto que para economías en general les ve como más fácil para crecer de ese punto que, por ejemplo, las que están a niveles más altos. Que llega a un punto de 15.000 más o menos de dólares por habitante, en donde los frenos empiezan realmente a afectar las tasas de crecimiento. Una pregunta
Y eso por razones, hay muchas razones, por supuesto, no soy economista, pero la razón la más obvia son temas de infraestructura que no avanzan al mismo nivel del crecimiento económico en general. Ahora, la pregunta a Colombia es la falta de avances en las inversiones de infraestructura. ¿Será que eso afectará la tasa de crecimiento? Así que se ve un freno a niveles un poco más bajos que hubiera sido el caso al contrario. Así que eso es una pregunta. La otra cosa también que veo que es interesante como fuera de la región, que realmente no es ni una sola región ni países independientes como eran mucho más hace unos años. Así que desde el punto de vista nuestro, yo personalmente por lo menos creo que no es nada muy fuera del obvio, pero hay una separación y creo que quizás vamos a ver tasas de crecimiento que realmente se diferencian en estos años. Y la combinación o el contraste quizás entre las economías que están más cerradas y más internalizadas y más protegidas van a sufrir quizás en tasas un poco menores de crecimiento. Las más abiertas, las más integradas al mundo global van a beneficiarse a tasas más elevadas. Así que la separación entre esas economías, y creo que Brasil es el caso más obvio, en que realmente del punto de vista de alguien que no conoce realmente la región, viendo el tamaño de Brasil es muy obvio y muy fácil decir que Brasil será el hub económico, el hub de los mercados de capitales para la región. Pero en realidad no es el caso, porque con una moneda muy controlada, con una economía bien protegida, no es tan fácil para ser un hub para la región. Pero sí lo que es cierto, si nosotros vemos la integración nivel MILA y la integración de los países de los países de MILA, nos vemos un mercado casi el tamaño de India, más o menos. Y no es que van a ser un solo país ni un solo mercado exactamente, pero realmente serán economías integradas. Y eso también afecta a los inversores de afuera, pero aún más los de dentro. Y si nosotros miramos a las grandes adquisiciones en estos años, lo interesante es que las grandes adquisiciones han sido en porcentajes muchísimo más elevadas por empresas desde Latinoamérica. Así que tienen recursos, tienen costos de capital muy atractivos y tienen la capacidad de hacer compras muy grandes. Y eso lo vemos, entonces no es necesariamente que los países se están vendiendo uno para el otro, pero sí la integración del supply chain, por ejemplo, y la integración de la tecnología, eso sí afectará y está afectando un poco los negocios. Si eso sigue siendo el caso, no sé, porque sí es complicadísimo hacerlo en realidad. Pero tomando el camino desde el mercado abierto, nos parece un camino sano, bien fundamentado. Estoy viendo la luz que me está tocando, así que yo dejo las láminas que son, como dije, bastante repetitivas a las otras y dejamos este tiempo para preguntas. Muchas gracias. Gracias, David. Bueno, un pequeño anuncio para decirles que están todos cordialmente invitados al almuerzo que será ofrecido en los salones Monserrate y Bolívar. Continuamos entonces, doctor Traverso. Bueno, muchas gracias, David. Unos temas interesantes que conversamos, creo, afuera y los he vuelto a mencionar ahora. Yo recuerdo hace 15 años, tuvimos una inversión, y justamente era en Colombia, en América Latina, en infraestructura. Y un poco la investigación que hicimos era que era una de las poquísimas, si no la única inversión en infraestructura de Japón. Y hoy día el Japón tiene pues una presencia bastante más amplia en energía, gasoductos, pero hace 15 años no era el caso. Entonces el mundo, desde el punto de vista de América Latina y el Japón, esto ha cambiado sustancialmente, para bien. Bueno, yo quisiera ser un poco provocativo con una pregunta que quisiéramos saber cómo piensa Wall Street de esto.
Colombia tiene dos productos principales de exportación, que son el carbón y el petróleo. Y hay factores externos que están influyendo sustancialmente en los precios de ambos productos. Probablemente no sea una cosa inmediata, pero en el mediano y largo plazo me gustaría saber qué opinión tienen al respecto. El primero lo hemos mencionado, creo que Luis lo mencionó al principio, es la tecnología del fracking, que está teniendo un impacto sustancial en la producción de gas y petróleo del mundo, pero particularmente en Estados Unidos. Eso tiene, quisiera saber qué impresiones tienen ustedes sobre esto y su impacto en los precios del petróleo en el mediano o largo plazo. El segundo tema es el carbón. El precio del carbón ha bajado prácticamente 40%. Esto se debe en parte al fracking, que permite mucho más gas en el mundo, pero también se debe a efectos post-Kyoto. Los acuerdos post-Kyoto, que ya no hablan solamente de los créditos de carbono, ahora hay acuerdos muy fuertes, sobre todo en la Comunidad Europea y en otros países del mundo, de reducción de plantas térmicas a carbón, a favor del gas, que se empieza a producir en más y más cantidad, no solamente por la exploración natural, sino por la tecnología nueva. Entonces, estos temas que quería yo saber qué tan preocupantes son para ustedes frente a Colombia, cuyos principales productos de exportación son el petróleo y el carbón. ¿Por qué no empezamos y hacemos una ronda conforme fue empezando con Luis y siguiendo con Roberto y David? Esto, por cierto, en términos de, me gustaría saber en términos no solamente de impacto global, sino para Colombia, sino en cuenta corriente, balance fiscal, en fin. Gracias, Víctor. Perdón, como mencioné anteriormente, el hecho de que Estados Unidos esté explotando estos yacimientos que tiene de gas, de shale gas, adoptando una tecnología que es una tecnología innovadora, para algunos sectores un poco controversial por temores de impacto ambiental, y efectos sobre contaminación de agua, etcétera. Pero lo cierto es de que la legislación en Estados Unidos y la manera como, digamos, el régimen de tenencia de tierras en Estados Unidos está permitiendo esta expropiación. Alguien que es dueño de un terreno en Estados Unidos, una parcela de tierra, es dueño también de lo que esté debajo de esa parcela de tierra. Eso no es el caso en Europa, y por eso es que en Europa no hay esta revolución. Y bueno, en América Latina me imagino que cada país tendrá su propio régimen, pero en Estados Unidos eso es lo que se está dando y eso es lo que está generando la posibilidad de comercializar esto, desarrollarlo para su comercialización. Ahora, si bien esto promete un menor costo de energía en Estados Unidos, esto no quiere decir que suceda de inmediato. Para poder reconvertir el aparato productivo, los esquemas de transportes, automóviles, etcétera, a esta nueva fuente es un tema que obviamente toma tiempo. Hay una construcción de gasoductos, de plantas para liqueficación del gas, etcétera, que es costoso y toma tiempo, con lo cual yo creo de que esto más bien es una promesa a mediano plazo. Ahora, ese mediano plazo no sé si estamos hablando de 5 años o 10 años o 20 años en que Estados Unidos podría tener una situación de mucho más autosuficiencia energética. Entonces, es un tema de que creo que todos lo debemos tener presente porque eso va a tener implicancias para la demanda de energía de Estados Unidos. No creo que sea un tema que nos debería preocupar para este año o el próximo año o a lo mejor tampoco en el 2015, pero claramente es algo que sí nos debería preocupar en un horizonte de 5 a 10 años, sabiendo que posiblemente esto ayude o no ayude a que los precios de materias primas que exportamos sigan subiendo, y hay una posibilidad más bien a que bajen. En el corto plazo todavía nuestros analistas de petróleo, y ellos están mirando petróleo, gas natural, condiciones de oferta y demanda con mediciones muy precisas, todavía ven en los siguientes años los precios con cierta tendencia creciente. Solo para compartir con ustedes, estaba en mi tabla, pero con números muy chiquitos. El promedio que se espera, por ejemplo, para WTI este año es de $101.50. Para el próximo año, el promedio que se espera en 2014 es 108.
Okay, no es un incremento fuertísimo, pero la tendencia es hacia arriba. En el caso de Brent, el promedio de este año es $111,50, el próximo año se ve $117,50. ¿Esto qué está asumiendo? Obviamente un mayor crecimiento en Estados Unidos, estabilización en China, pero ahora, estos números hasta hace un par de meses eran más altos, o sea que lo que han hecho nuestros especialistas es reducir esto, viendo cómo China se está desacelerando, pero todavía eso no parece ser suficiente como para, por lo menos en los siguientes par de años, esperar una caída estrepitosa de precios. Claramente es un tema de mediano plazo que toca monitorear y toca prepararse para ello. Bueno, la verdad no me gustaría tomar mucho más tiempo, o sea, hago eco de la mayoría de las cosas que mencionaba Luis recién. Creo que como muchos otros descubrimientos de este tipo, digamos, generalmente toman bastante tiempo en hacerse mainstream, como se dice, ¿no? Y creo que probablemente sí sea un tema muy positivo, pero creo que va bastante más allá del horizonte que nosotros utilizamos para medir nuestras calificaciones. Con lo que es hoy día, yo diría que si uno pensara en qué factores van a incidir más en la evolución de la cuenta corriente en América Latina, es más los factores que mencionaba anteriormente con respecto a temas de mercado que estamos viendo hoy día, flujo de capitales, etcétera, que a este tema en particular, ¿no? No soy experto en el precio de petróleo, por supuesto, pero sí lo que veo es que los precios sí no van a moderar quizás, pero estamos hablando de algo de muy largo plazo. Sí, yo sé que hay mucho interés en Asia, así que la demanda seguirá subiendo. En Japón en particular estamos viendo una situación en donde no hay nuclear por el momento, no sabemos cuándo eso se recupera. Y no pueden comprar petróleo de Irán como antes, así que tienen necesidades muy importantes de tener recursos de otros sitios, y México y Colombia son países naturales, así que el interés en Asia, y Japón no está solo, por supuesto, así que el interés en Asia en más fuentes, más recursos, sigue siendo muy importante. Así que el shale gas sí es importante, pero veo las otras fuerzas que están en juego también juegan a favor de Colombia. Bueno, muchas gracias. Ya nos han sacado bandera roja. Vamos a agradecerle a los panelistas. Les agradecería un fuerte aplauso. Bueno, así es. Muchísimas gracias a los panelistas y al señor moderador por este panel tan interesante. Damos por terminada la primera jornada del evento. Como les anunciamos, están todos cordialmente invitados al almuerzo ofrecido por los organizadores en los salones Monserrate, que es en el piso 17, y Salón Bolívar. No olviden que regresamos a las 2 en punto de la tarde, donde tendremos la presentación del doctor Sergio Clavijo, presidente de ANIF, sobre sector externo y perspectivas comerciales, y posteriormente a las 2:30 el panel TLCs y competitividad. ¿Cuánto hemos avanzado? Bajo la moderación del doctor Sergio Clavijo, con la participación de los doctores Juan Camilo Nariño, vicepresidente de Comercio Exterior de la ANDI, Laura Lockman, consejera económica de la Embajada de Estados Unidos, y Javier Díaz, presidente de Analdex. Así que les esperamos muy puntuales a las 2 de la tarde.